Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz de Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical de ADIDA. Secretario, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que escuchan hoy el programa de radio. En esta ocasión quiero abordar un poco el tema de los contenidos conceptuales que nos permiten a nivel nacional y obviamente aquí en Antioquia plantearnos el asunto de la desobediencia civil frente al regreso, frente a la alternancia que se está planteando de parte del gobierno y que todavía a nivel nacional, incluso aquí en Antioquia, no hay claridad de algunas entidades territoriales que pretenden avanzar en este regreso de una manera, pues a mi juicio, irresponsable y que coloca en riesgo a maestros, padres de familia y estudiantes. Vamos entonces a darle una mirada a esto. Antes, recordar que el 3 de agosto vamos a una jornada nacional de protesta convocada por nuestra federación. Además tenemos el 6 el paro departamental. En esta jornada del 3 de agosto vamos a suspender el trabajo académico, pedagógico en todo el país, ¿sí? Y el objetivo va a ser claramente el de adelantar acciones de difusión, concientización y sensibilización sobre el significado de la desobediencia civil, ¿cierto? Sobre el inconveniente de la presencialidad y de esta medida de la alternancia que, como les acabo de decir, es un gran riesgo pues para todos nosotros y nuestros estudiantes y comunidades. Desde FECODE se estarán haciendo unos trabajos de difusión por medios digitales, lo mismo desde ADIDA, e invitamos además a cada delegado, a cada activista, a cada subdirectiva a hacer lo propio en su espacio puntual y particular. Pero vamos a trabajar hoy entonces el asunto conceptual de estos aspectos que acabo de señalar. Así es, directivo. La alternancia y la desobediencia civil son temas que hay que abordar y saberlos manejar en la actualidad. Comencemos entonces, ¿por qué el magisterio antioqueño y colombiano le dice no a la alternancia? Bueno, lo primero que hay que señalar con absoluta claridad es que el rechazo a la alternancia no es un capricho de FECODE y de ADIDA. No es simplemente, como algunos lo dicen, pereza de regresar a trabajar, porque en este momento estamos trabajando y haciendo un esfuerzo enorme los maestros de toda Colombia y de Antioquia por atender a nuestros estudiantes en el marco de esta situación tan compleja. Aquí los maestros hemos sido o estamos siendo sobrecargados, el esfuerzo es el doble, colocamos nuestros recursos propios incluso para que se pueda desarrollar este proceso educativo. El rechazo a la alternancia tiene que ver con el análisis profundo, con la asesoría médica, los estudios que hay de diferentes entidades expertas en salud que plantean claramente que los contagios están aumentando, pero que además el sistema de salud colombiano no estaba preparado, y eso tiene que ver con todo el debate de la intermediación, la ley 100, la precarización de la labor del sector salud, pero tampoco se preparó en este tiempo donde ya estábamos en cuarentena haciendo realmente las modificaciones necesarias para que tuviéramos una mejor condición para enfrentar pues esta situación. Hoy ya sabemos, y eso es de público conocimiento, que muchas entidades están en alerta naranja e incluso Antioquia declaró la alerta roja. ¿Qué quiere decir eso? Que las posibilidades de atención en las UCI, digamos, están siendo cada vez menores porque hay un proceso de saturación. Entonces, eso nos lleva a plantearnos la necesidad de rechazar la alternancia y darnos a esta perspectiva de la desobediencia civil. Pero además hay que decirlo, y eso tiene que quedar muy claro a todos los compañeros de las comunidades, que nosotros no queremos quedarnos eternamente fuera del aula. El aula es nuestro espacio real de trabajo, el aula presencial, el contacto con las comunidades, con nuestros estudiantes, es algo que al magisterio nos hace mucha falta, que es parte de nuestro quehacer real, pero que hoy, por la salud, por la vida nuestra y de nuestras comunidades, tenemos que recurrir pues a esta situación. Tampoco debe entenderse, y eso lo tenemos plenamente claro, que estamos aceptando un cambio de modelo. Aquí no estamos en un modelo de educación virtual, estamos en una situación de atención remota por una crisis sanitaria. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y nosotros tenemos que fortalecer la escuela. Cuando regresemos nos llevará muchas reflexiones con nuestras comunidades y esperamos pues salir adelante en este proceso. Ahora hablemos, directivo Jesús Alejandro Villa, sobre la desobediencia civil. ¿En qué está basada la desobediencia civil? ¿Qué es la desobediencia civil y cuáles son precisamente sus orígenes para saber entenderla e implementarla en la actualidad? La desobediencia civil surge entonces en el marco de este proceso que estamos viviendo de la cuarentena como un repertorio de protesta y resistencia
que se ha venido planteando desde nuestra federación y obviamente desde todos nuestros sindicatos filiales, incluido claramente ADIDA. ¿A qué estamos desobedeciendo? En primera instancia, se va a desobedecer a la Directiva 11 del MEN y a todo el conjunto de lineamientos que vienen planteando y tratando de justificar el asunto de la alternancia. Nosotros, como lo señalábamos hace un momento, vemos que es injusto, que es inadecuado y en consecuencia a ello nos vamos a enfrentar. La desobediencia civil surge de esa indignación de todos nosotros, del pueblo colombiano, en este caso el magisterio, pero también nuestras comunidades, porque con ellas es que tenemos que trabajar muy profundamente este concepto, precisamente el 3, la idea es que la gente entienda de qué se trata, por qué lo estamos haciendo y que se sumen las comunidades también. Entonces surge la indignación y es un hecho de resistencia y de lucha política, ¿sí? Para derrogar algo que es evidentemente injusto e inadecuado, como lo es la alternancia, que el regreso a la presencialidad colocando en riesgo a las comunidades. Por definición, digámoslo, filosófica, histórica, desde los planteamientos teóricos que dieron origen a la desobediencia civil, esta es una acción de carácter pacífico, que es práctica, resistencia práctica a algo, ya dijimos a qué, y que tiene un origen de carácter individual, surge de la conciencia individual de la persona, de la conciencia individual de cada uno, de quienes analizan una situación injusta, inadecuada como la que estamos viviendo y toma la decisión individual. Pero nosotros, como estamos organizados en una federación, en un sindicato como lo es ADIDA, sumamos todas estas individualidades y constituimos un paso más allá, donde llevamos la desobediencia civil a un impacto de carácter colectivo, en tanto son nuestras organizaciones quienes van a, digamos, encauzar todas estas individualidades, toda esta inconformidad y vamos a llevarla a una acción de carácter político mucho más fuerte y que va a buscar obviamente un cambio radical sobre los intentos o pretensiones del gobierno en el obligar pues a este regreso que, como lo digo, es inadecuado. La desobediencia civil entonces, así entendida, va generando una suerte de choque entre el gobierno y la sociedad organizada que somos nosotros, pero que se fundamenta en ese actuar y en ese reconocerse individual de la indignación de cada una de las personas que se van a sumar desde sus espacios vitales, desde sus instituciones educativas, desde sus centros educativos rurales, a desobedecer a esa política o esa pretensión que, como señalamos, injusta e innecesaria que se plantea en la circular número 11, perdón, en la directiva número 11 y en todos aquellos otros lineamientos que vienen de alguna manera tocando y ahí buscando llevarnos al aula de forma inadecuada. El impacto de la desobediencia civil entonces tiene que ser desde cada institución educativa porque allí se va a ejercer por cada uno de nosotros frente a una administración que pretenderá desde lo local, desde lo pequeño, imponer y viabilizar la determinación nacional, pero en conjunto entra a chocar no solo en lo cercano, digamos, en cada institución, cada municipio, luego se amplía a cada ente territorial y finalmente tiene un impacto de carácter nacional cuando tocamos o chocamos directamente con el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional y sus planteamientos sobre el regreso. Bueno, el concepto de desobediencia civil tiene sus orígenes en David Thoreau, pensador norteamericano que escribe un libro precisamente con dicho nombre, en el cual él plantea los principios de este accionar individual que implican el tránsito del individuo precisamente al ciudadano y que en ese tránsito y en la oposición a un Estado, a un gobierno, genera un mecanismo que desestabiliza, digamos, las fuerzas establecidas y genera un impacto pues en el cambio social. Él mismo lo llevó a la práctica cuando se negó a pagar impuestos bajo el argumento de que el Estado norteamericano justificaba o mantenía un régimen de esclavitud, ¿cierto? Y en ese sentido entonces, ante un hecho, como lo señalamos ahorita, a todas luces injusto e inadecuado para el individuo, que se constituye en ciudadano, se justifica la acción desobediente frente al gobierno. Él pagó pues condena de cárcel por esto, pero es reconocido históricamente como el origen conceptual de este, que además fue luego, digámoslo, retomado por activistas sociales y políticos tan importantes como Martin Luther King y Gandhi pues en la India, como ya conocemos la historia de estos personajes bastante bien. Entonces miren que es un concepto que tiene un origen bien interesante y que hoy en la forma en que lo estamos retomando aquí en Colombia
por nuestra federación, vamos de lo individual a la acción consciente de este individuo y luego a la sumatoria de estas acciones para generar un impacto político de amplio alcance en lo local, en lo más puntual de cada una de nuestras instituciones, en lo local, en nuestra entidad territorial, pero sobre todo a nivel de la nación, donde le estamos planteando este enfrentamiento o este cuestionamiento directamente al gobierno nacional. Bueno, finalmente reiterar que es fundamental que todos desde la conciencia individual nos sumemos a este proceso ya de carácter colectivo y logremos el impacto en lo local, regional y nacional. Para FECODE es claro que no se debe aceptar el regreso a la presencialidad mientras esté amenazada la vida de la comunidad educativa, la vida de nuestros estudiantes, padres de familia y nosotros mismos. Por eso tenemos que ir con mucha fuerza en este proceso de la desobediencia civil. El 3 de agosto es una jornada en la cual durante todo el día estaremos buscando y el llamado es a todos ustedes a que estén concientizando a las comunidades, estén diciendo el motivo, de qué se trata, cuál es el riesgo que hay y por qué esta posición. Claramente entendemos todas las dificultades que tiene el trabajo desde lo no presencial y el esfuerzo enorme que estamos haciendo todos los maestros en esto y también las comunidades, pero en este momento el punto central es la defensa de la vida. De igual manera, recordemos que el 6 de agosto a nivel de Antioquia tenemos un paro de carácter departamental y que luego de esto seguramente se vendrán más acciones, pues vemos en los gobiernos a nivel nacional y local una actitud bastante negligente frente a los derechos y a las necesidades del magisterio y de las comunidades educativas. Compañeros, que tengan todos una feliz noche.